conversatorio de hoy es ¿y ahora qué? La idea es reflexionar un poco alrededor de los retos de la universidad en lo que tiene que ver con prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Como siempre, nuestra sesión tendrá una duración de 2 horas. Tenemos dos objetivos para el día de hoy. El primero es invitar a la reflexión frente a estos retos y desafíos en lo que tiene que ver con prevención y abordaje de consumo de sustancias psicoactivas y socializar la política de prevención y abordaje de consumo de sustancias psicoactivas para la Universidad Nacional de Colombia. La agenda que tenemos preparada es inicialmente un recuento de la sesión anterior, como lo hacemos en todas las sesiones, una presentación que tienen nuestros dos invitados especiales el día de hoy y finalmente terminamos con la presentación de nuestra política institucional. Nuestra sesión número 6, que fue el 26 de octubre, el 27 de octubre tuvo como nombre Somos únicos, pero no los únicos. El objetivo en esa sesión fue dar a conocer las experiencias que se desarrollan por actores de la Universidad Nacional al interior de la Universidad Nacional en lo que tiene que ver con prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Conocimos durante estos años de desarrollo del proyecto, conocimos algunas actividades o algunos programas que se desarrollan desde diferentes áreas o dependencias de la Universidad Nacional, los cuales, algunos por supuesto, ya llevaban más de una década en implementación. Entonces, en nuestra sección No estamos en cero, identificamos 10 estrategias. La identificación de estas estrategias se hizo a partir del envío de un formulario que nos permitió identificar y caracterizar acciones y estrategias de universidad saludable. Este fue un formulario enviado el primer trimestre del 2021. Se recolectaron allí 18 experiencias, de las cuales 2 corresponden a consumos nocivos. Ya durante el mes de octubre del 2021 hicimos el envío de un formulario que el nombre tenía identificación y caracterización de acciones y estrategias de prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Este formulario nos arrojó 8 experiencias. Completamos a octubre en total estas 10 experiencias. Nuestros invitados en la sesión anterior, el profesor Jorge Ariel Martínez, el coordinador del programa Consuma Conciencia, un programa que inició en el primer semestre del 2016 y fue una estrategia que buscó reducir o que busca reducir y mitigar el riesgo por consumo de drogas de abuso sin un carácter punitivo. Se hizo a partir de unas jornadas de recolección voluntaria de drogas de abuso en el campus de la sede de Bogotá. ¿Quiénes hicieron esta recolección de información? Estudiantes del departamento de farmacia. Se aplicaron encuestas sobre consumo de drogas, se hicieron análisis de muestras y datos epidemiológicos y, por supuesto, se emitieron unas alertas tempranas. El programa Consuma Conciencia trabaja en equipo con la División de Vigilancia de la Universidad Nacional y el Sistema de Alertas Tempranas de la Secretaría de Salud, el Nodo Bogotá. Igualmente trabaja con la Secretaría de Juventud en este momento de Medellín. ¿Cuál fue la conclusión que nos decía el profesor Jorge Ariel? Un logro importante es haber generado una percepción de riesgo en los usuarios de sustancias psicoactivas al interior de la Universidad Nacional. Igualmente conocimos la experiencia del Jarmín, del Jardín Medicinal Interior Camilo Torres Restrepo. Este es un programa liderado por el capellán Luis Carlos Bernal. Él nos decía cómo el objetivo de este programa fue realizar actividades pedagógicas que permitieran recuperar saberes ancestrales, que se unieran alrededor de prácticas de siembra de plantas medicinales, y tuvo varios componentes en donde que permitieron involucrar no solamente a los estudiantes y a profesores, sino que también permitieron involucrar familias. Dentro de los alcances que nos mencionaba de este proyecto del Jarmín están las ferias agroalimentarias, expandiendo los límites de la Universidad Nacional, exhibición y adquisición de productos y semillas, encuentros de productores y consumidores y charlas sobre producción sostenible, consumo consciente y responsable y alimentación sana y salud. Este programa en principio se realizaba todos los miércoles. Una vez llega la pandemia, sigue con el mismo día de realizarse, pero ya se hacían reuniones de manera virtual en las horas de la tarde. El Jarmín Camilo Torres Restrepo también se ha mostrado como un facilitador de tejido social.
Ya con esas 2 experiencias más, ya tenemos 2 experiencias, las cuales van a estar publicadas este viernes en nuestra biblioteca virtual. Como siempre, todas nuestras sesiones tienen unos productos que ustedes van a encontrar en nuestra biblioteca virtual. Acá tenemos en la pestaña Consumos Nocivos el ciclo de conversatorios miércoles de spa y van a encontrar las grabaciones de todas las sesiones que hemos ido realizando hasta ahora y documentos que las personas invitadas nos han sugerido. Entonces, los invitamos nuevamente a que por favor visiten nuestra biblioteca virtual. Y ya para terminar, tenemos entonces la presentación de los perfiles de nuestros invitados. Adelante, Isabel. ¿No se escucha? Tienes apagado el micrófono. Ahora sí, perdón, es que este cambio de pantallas. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para poder presentar a las personas que hoy nos acompañan. 2 invitados muy importantes, son amigos de la casa, de la universidad. Han realizado pues una labor muy interesante en varias sedes de la universidad. La primera persona que queremos presentarles y que nos va a acompañar como invitado principal y especial, pues es el doctor Mauricio Sepúlveda Galeas. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Concepción de Chile, máster en Antropología, doctor en Antropología, investigador en estos temas igualmente de los problemas sociales que tiene pues, las personas y sobre todo en temas de consumo de drogas. Sus líneas de investigación amplias en prácticas de gobierno en torno a los fármacos, la gubernamentalidad en el campo de las drogas y pues estudios cualitativos de caracterización de la población usuaria de drogas sintéticas, solicitado específicamente en un grupo que organiza el gobierno de Chile y donde el doctor Mauricio pues participó. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Diego Portales y también pues del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, miembro del Núcleo de Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales de esta universidad, de la Universidad de Chile. Es investigador asociado al Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetría de Poder, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la ANID, y es director alterno de la investigación Familias en Tiempos de COVID, experiencias y respuestas de las familias en contextos de desigualdad social entre el 2020 y 2021, igualmente de la ANID. Y investigan el usos sexualizados de drogas en el marco de las prácticas Shenzhen, que ya más adelante él nos va a contar pues toda esta experiencia que tiene. Profesor Mauricio, bienvenido. Ha estado también este año con mucha cercanía a la sede de Manizales, con la directora de Bienestar Universitario de la sede de Manizales, entonces por ahí fue también el medio en que conocimos al profesor Mauricio y nos gustó mucho la forma de interpretar estas situaciones de consumo del profesor y por eso hoy lo que tenemos como invitado y pues nos complace mucho estar hoy con él y pues escuchar las reflexiones que nos trae en este grupo. Y nuestra segunda persona invitada es Marlon Lizarazo, sociólogo de la universidad, consultor e investigador en una consultoría especializada en drogas, salud y sociedad. Ha desempeñado labores de docencia, actualmente hace algunas labores de docencia en la Facultad de Enfermería de la sede de Bogotá en la universidad, a través pues, de estrategias de pedagogía de las drogas, una específica que es Infórmate y Decídete, que se hizo igualmente también como experiencia significativa en el área de salud de la sede de Bogotá, donde también esperamos que Marlon nos pueda contar cuál fue la experiencia y de allí partir la reflexión de cuáles son los retos que como universidad pues, nos plantea en el tema de la prevención y el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Asesora y ha tenido muchos espacios para acompañar procesos de realización de talleres, realización de documentos, manuales, ha hecho parte de varios equipos de trabajo desde el Ministerio de Justicia, de la UNUC, igualmente en la universidad, actualmente también
acompaña el profe Jorge Ariel en este ejercicio que él nos contaba que se está haciendo en la ciudad de Medellín con la Secretaría de Juventud, en este tema también del abordaje de las sustancias psicoactivas. Entonces también es alguien muy especial que hoy tenemos para que nos cuente pues también su experiencia, pero igualmente las reflexiones y esos retos que tenemos como universidad. Vamos a iniciar entonces con la presentación del profesor Mauricio. Profesor Mauricio, tiene usted el espacio, si quiere puede ya. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, saludarles y agradecerles la invitación. Yo encantado de colaborar. Es mi misión. Trabajo en esto hace muchos años, así que casi siempre cuando me invitan, pues yo encantado de poder colaborar. Voy a compartir pantalla para poner mi presentación y creo que ojalá lo haga bien. Y entonces, ahora... Perfecto, profe. Ahí estamos, perdón, partí ya al final, me estoy estudiando. Exacto, sí, pero se ve. Miren, bueno, parto entonces. Bueno, pues ya les comento el título de la presentación de hoy. Lo propongo a propósito de la conversación que tuve con ustedes, que me invitaron, y a propósito de que me comentaban, y tuve la oportunidad también de revisar, que están en un proceso fantástico de instalación de una política para la universidad, que es una política que aspira, digamos, a generar ciertas innovaciones, ciertos desplazamientos en las perspectivas de abordaje y de prevención que dan un paso más allá de los modelos tan clásicos o hegemónicos o dominantes que hemos tenido durante prácticamente los últimos 100 años, ¿no? Y entonces por eso que me entusiasmé mucho. Una de mis líneas de trabajo durante muchos años me dediqué a trabajar en torno a la generación de condiciones de posibilidad para que los dispositivos en el campo de las drogas puedan instalarse de modos que no generen conflictos abiertos con las comunidades donde se implantan. Y me tocó trabajar, asesorar gobiernos en España, Euskadi, etcétera. Generamos algunas propuestas, documentos de trabajo. De hecho, generamos un protocolo que aún está vigente en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Publicamos libros. Tuvimos como 7 años, dentro de otras cosas, trabajando en esa línea que tiene que ver cómo implantamos dispositivos para que sean aceptados, sean sustentables o sean sostenibles en el tiempo y que de algún modo no interrumpan, no violenten la vida cotidiana y que no signifique que la comunidad se oponga a estos servicios, ¿no? Esto generalmente pasa con algunos servicios cuando son de carácter innovadores o cuando se orientan a población que un poco estigmatizada, y entonces hay toda una disputa, se llaman fenómenos NIMBY de segunda generación, que las poblaciones los rechazan, ¿no? Y no están disponibles, no están dispuestos para aceptarlo en el no aquí, ¿no? Aquí en la puerta de mi casa se llama. Entonces yo trabajé hace mucho tiempo en eso, entonces trabajé durante bastante tiempo en eso, sigo asesorando, ahora estuve trabajando con la gente de un programa en Montevideo, pero lo complemento también con mi investigación y mi experiencia que ya tiene, soy mayor, que tienen por lo menos, partí hace muchos años, hacia los años 95, 96, empecé con mi trabajo etnográfico sobre bazuco, pasta base, y de ahí no he parado de trabajar investigando, interviniendo, y también soy obviamente activista en el campo de las drogas. He desarrollado una perspectiva de reducción de riesgos y daños, tengo que decirlo, porque hablo de esas coordenadas, aunque no lo voy a estar insistiendo en eso, porque creo que es una mirada básicamente incorporada desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la antropología médica, etc. Por lo tanto, no haré especial énfasis en nombrar aquello, porque no es necesario, digamos, está implícito dentro de lo que voy a hablar. Y entonces quise titular en la presentación como
dispositivos de gobierno en el campo de las drogas, y me atreví a poner dos cosas que se las voy a explicar, que son dispositivos de gobierno que se instalan en un momento donde hay ciertos desplazamientos en torno al prohibicionismo. O sea, hay nuevas regulaciones sobre sustancias que están aplicadas básicamente sobre el tema canábico, pero hay bastantes discusiones que puedan extenderse hacia otras sustancias. Y organismos internacionales de Naciones Unidas, etcétera, han incorporado ya una mirada tendiente más a la normalización y a la intervención desde perspectivas de mitigación de daños, de reducción de riesgos y mitigación de daños o reducción de daños, tanto en el campo de la salud vinculada al VIH y SIDA, y por ejemplo también en el campo de las drogas. Entonces me atreví a poner esto pensando, probablemente es muy utópico decirlo así, pero lo puse post-prohibicionistas, porque es un desafío de pensar más allá de esos paradigmas tan restrictivos con los cuales hemos convivido tantos años, ¿no? Y trabajo la noción de ciencia ciudadana, porque pienso que ese es un giro muy interesante que lo voy a explicar un poquito más adelante, que tiene que ver con abrirse necesariamente a que estos dispositivos tienen que incorporar a la población, ya sea el usuario o no usuaria, en la construcción de estos dispositivos. O sea, se trata de que tengan antes le llamábamos de base comunitaria, pero hoy día el giro de ciencia ciudadana me parece muy interesante, porque abre, digamos, estas fronteras de la ciencia, donde la ciencia ya no puede llegar incluso a dar respuestas satisfactorias y necesita y requiere de una mirada epistemológica no clausurada en sí misma, sino abierta al diálogo con la ciudadanía. O sea, pensar la ciencia desde un modo colaborativo, lo que se llama comunidades extendidas, y en diálogo, donde las diferencias indoor, outdoor, de los expertos se empieza a diluir un poco y tienen un carácter bastante experimental, en el sentido de que utilizan muchos soportes de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así que paso a comentar algunas cosas que a mí me parece que son importantes de señalar. Mi primera parte de la presentación, voy a intentar en breve, ojalá en 15 minutitos o 10 minutos, a veces tiendo un poco a entusiasmarme con esta parte, para delinear un poco el escenario en el cual nos movemos hoy día en el campo de las drogas. Y quiero decir, digamos, de entrada, que es un escenario altamente complejo, obviamente, pero es un escenario que está en un proceso de transformación profundo, digamos, ¿no? Esto debido a una serie de factores, pero podríamos pensar que este escenario de transformación, desde el punto de vista de las agencias de salud pública, desde el punto de vista de las agencias internacionales, como por ejemplo CICAT, etcétera, etcétera, está pensado como una cuestión que nos pone frente a nuevas amenazas y problemas emergentes. Y dentro de esas nuevas amenazas y problemas emergentes hay una serie de elementos que son muy importantes desde el punto de vista de salud pública principalmente, y desde el punto de vista de la gobernabilidad y la gobernanza, que tienen que ver principalmente con fenómenos relacionados con la oferta. Sabemos que hay una proliferación altamente significativa de nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Hay una proliferación muy importante, muy significativa, cada vez crecen más. Anoche precisamente elaborando un documento revisé y realmente este es el informe mundial de drogas del 21, es la primera vez que indica que parece que se estabilizan un poco, pero hasta el 2020 esto proliferaba de una manera brutal, ¿no es cierto? 900 sustancias nuevas, y por tanto las nuevas sustancias psicoactivas y las drogas sintéticas que incluyen todo lo que es los estimulantes tipo fetamina o afetamínicos, son muy importantes y cada vez tienen un riesgo más significativo para la población por la sencilla razón de que son sustancias
ilegales y por lo tanto las adulteraciones, las alteraciones y los cambios en sus composiciones las desconocemos. Y somos nosotros, las personas que experimentamos con ellas, las que van a tener que someterse a esos riesgos, y eso está asociado con muchos problemas. Uno puede pensar, por ejemplo, que una sustancia clásicamente conocida como un LSD, un trip, que comúnmente se llama, que es un cartoncito, uno cree que es un trip, pero hoy día es una sustancia completamente distinta, que es un derivado anfetamínico como el embove, ¿no? O sea, y por lo tanto los efectos son completamente distintos y pueden provocar intoxicaciones, incluso pueden generar, digamos, riesgos de muerte. Por lo tanto, tenemos allí un problema altamente significativo en el marco de los fenómenos relacionados con el consumo. Esta oferta, digo, la oferta de nuevas sustancias psicoactivas es creciente. Ya saben de ustedes también mejor que yo que el acceso a esto se vale de las nuevas tecnologías. Todo lo que es la red oculta o la deep web o la deep web son importantísimas para poder acceder a través de monedas, de criptomonedas como el Bitcoin. La gente puede acceder a un escaparate de sustancias realmente impresionante. No sé si han tenido la oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de visualizar la interfase de la Deep Web en materia de drogas y es realmente sorprendente, ¿no? Es una vitrina, digamos, donde uno puede elegir tipos de heroína, etcétera, etcétera, con un gran margen de seguridad para que llegue a tu domicilio. Obviamente también ha cambiado en la oferta los modos de percibir a aquellas personas que nos proveen de sustancias, ¿no? En el caso de las drogas sintéticas, ya sea el LSD o ya sea las anfetaminas, en general nos percibimos como pares, como colegas, y ya no nos percibimos como personas vinculadas al comercio, a las economías informales, ilegales, como microtraficantes. Son colegas que comparten con nosotros, digamos, en entornos festivos, etcétera, etcétera. Y por parte del fenómeno de la demanda relacionada con el consumo, hay elementos que son también claramente significativos, ¿no? La crisis, por ejemplo, de opioides sintéticos que se vive en Canadá, Estados Unidos, y que es muy probable que nuestros países también prontamente, ojalá que no, pero es probable que tengamos alguna crisis, no similar, pero por lo menos muy significativa con opioides sintéticos, por nuestro fácil acceso a una serie de medicamentos de esa naturaleza, como tramadoles, etcétera, etcétera, que pueden también estar generando una alarma, una amenaza para la población. Y otros fenómenos también vinculados, digamos, con otro tipo de consumo, ¿no? Los informes recientes, por ejemplo, indican que el consumo de fármacos sin prescripción médica aumenta de manera disparatada, de manera realmente brutal. Se triplica cada año, y el uso, por ejemplo, de las benzodiazepinas, el uso del uso de nootrópicos, por ejemplo, como para el rendimiento cognitivo también son importantes. Pero quiero destacar la parte de abajo, los dos cuadrantes de la parte inferior, que me parece que son importantes, porque en general la mirada que tenemos de las amenazas y generalmente es una mirada externalista, o sea, que inscribe la amenaza siempre en el afuera, ¿no? Es un clásico, y por lo tanto nuestra respuesta inmunitaria es defendernos de esa amenaza que la inscribimos en el afuera. Es un modelo clásico de entender la amenaza. Pero, desde mi punto de vista, y así lo he plasmado en mi trabajo asesorando precisamente en esto, digamos, a un programa de la Unión Europea en cooperación con América Latina y Caribe, intenté, digamos, tratar de hacer ver de que, y así fue, se aceptó, de que también la amenaza viene de nuestros mismos puntos de no ver, digamos, ¿no? De nuestros puntos, de esas zonas de oscuridad que nuestros propios sistemas de observación tienen. O sea, la amenaza también tiene que ver con la propia mirada institucional, incapaz de ver ciertas cosas porque sus instrumentales técnicos no llegan, o porque tienen ciertos obstáculos epistémicos
obstáculos teóricos, obstáculos políticos, obstáculos éticos que no les permiten visualizarse estas dimensiones. Y por lo tanto, para mí, eso también constituye una amenaza, porque no es solamente una amenaza exógena, sino también hay amenazas endógenas, donde nosotros no visualizamos ciertas zonas que pueden ser altamente riesgosas o están incluso en situaciones complejas, digamos, y comprometidas. Y por lo tanto, nuestra mirada cognoscente se vuelve también un riesgo. Por lo tanto, nosotros diferenciamos amenazas exógenas, que son o las clásicas, digamos, los cambios, transformaciones en la sustancia, aumento de la oferta, etcétera, 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 ¿no? Aumento del consumo de cannabis, normalización, percepción de riesgo baja, etcétera. Son amenazas que obviamente constituyen clásicamente el exterior, digamos, ¿no? El exógeno, y amenazas endógenas que ya se la hice saber que tienen que ver con estos puntos ciegos, entre comillas, ¿no? Pero yo también creo que aparte de esta mirada epidemiológica, de una mirada más que tenemos instrumentos de seguimiento, que consensuamos entre organismos internacionales, una mirada más instituida de las amenazas, creo que debe ser complementada con una mirada de las transformaciones que hay en el paisaje cultural, por decirlo de alguna manera. Y este paisaje cultural, a mi juicio, tiene 3 elementos que son importantes recordar, o 4 elementos que son muy importantes recordar, y con eso ya termino, digamos, mi primera parte de ofrecerles una rápida fotografía diagnóstica para alertar, para llamar la atención y subrayar acerca del escenario complejo en tránsito transitivo en el cual estamos enfrentando el asunto de las drogas. No es un escenario igual que hace 20 años. Mi hipótesis, mi trabajo en otro ámbito de lo que he trabajado es que mi hipótesis, mi tesis ya en estos momentos, porque lo he ido corroborando durante 15 años en distintas investigaciones, es que la emergencia de las drogas sintéticas va a constituir un acontecimiento farmacopolítico que va a desconfigurar y a reconfigurar los saberes sobre las drogas. Y esto lo digo ¿por qué? Porque precisamente en las drogas sintéticas, en la emergencia de las drogas sintéticas, estas fronteras que existían tan claras, donde teníamos por un lado los medicamentos y le atribuíamos una significación virtuosa, ¿no?, al medicamento, y teníamos por otro lado las drogas completamente separadas por un tabique tan claro, donde precisamente ellas representaban, digamos, esta zona, la parte maldita, si me permiten la metáfora, ¿no? La perversión, la zona perversa, ¿no? Esa frontera, hoy por hoy, efectivamente, esos muros se están cada vez cayendo más y esa frontera se vuelve completamente porosa si es que no se ha difuminado completamente. Es decir, no podemos entender hoy día el uso de sustancias ilegales, ¿no?, que les vamos a llamar drogas, si no entendemos también el uso de los medicamentos. Es decir, que allí hay una articulación bastante compleja y que no puede investigarse lo uno sin lo otro. Es decir, todo lo que son nootrópicos, por ejemplo, que para el rendimiento cognitivo que los estudiantes usan y abusan, por ejemplo, todo lo que es medicamentos ansiolíticos, todo lo que es la industria del dolor, con el caso dramático, ¿no?, más de 70.000 muertes en un año en la crisis del fentanilo que llamamos en Estados Unidos, tiene que ver precisamente con la prescripción de un abuso prescriptivo de ciertas sustancias y al mismo tiempo la prohibición de la venta en calle de heroína. Se genera ahí un complejo, pero desborda incluso eso, porque hoy día, por ejemplo, el uso no prescrito médicamente, no usado terapéuticamente, por ejemplo, como fármaco sildenafil o Viagra, por ejemplo, está completamente extendido en los ámbitos, digamos, festivos, en los ámbitos donde uno piensa compensar con... por lo tanto,
esta relación entre medicamentos y drogas, esta separación que sostuvo durante los últimos 100 años prácticamente una episteme en materia del fármaco, los últimos 20 años con la emergencia de las drogas sintéticas, al ser inclasificables, al no pertenecer ni a uno ni a otro mundo, y al romper precisamente ese tabique o esa frontera, creo que es altamente significativo. Pero también hay dos elementos más en el paisaje cultural que a mí me parece que son importantes de subrayar. Es que precisamente lo que va a cambiar en la idea de los usos de drogas, rompen esta idea compensatoria, esta idea centrada en la necesidad, esta idea centrada en la carencia, ¿no? Nosotros generalmente tenemos una explicación carencial, ¿no? Que ha sido parte del aporte, entre comillas, digamos, de las teorías psicológicas, ¿no? Que uno precisamente lo que hace es un uso de una prótesis clásicamente entendida, ¿no? Que restituye una función perdida, ¿no? Si es la autoestima, si es esto, si es esto otro. Pero lo que va a haber precisamente hoy día a través del trabajo etnográfico, lo que he podido observar y lo que quiero compartirles con ustedes, es que lo que ha cambiado también es una ficción, por llamarlo de una manera, si usted quiere imaginario social, o si usted quiere incluso representación social, de el para qué las drogas. Las drogas, tanto medicamentos como drogas ilegales, tienen un estatuto tecnológico y por lo tanto son tecnologías de modificación corporal, son tecnologías de entender la modulación, la transformación del cuerpo, no ya hacia un rendimiento para recuperar la normalidad, sino se inscriben en algo que llamamos el potenciamiento humano o el mejoramiento humano, es decir, para generar rendimientos extraordinarios. Por ejemplo, la mefedrona en los espacios de encuentro sexual, generalmente entre población gay, bi, HCH, que se producen en algunos países de Europa, la mefedrona se usa como un potenciador sexual, claramente, o sea, para tener un rendimiento extraordinario, o sea, ya no es solamente para compensar mi embriaguez, mi borrachera, sino para generar un rendimiento extraordinario. Sí, quiero decir que a la visión clásica que nosotros teníamos de cómo nos representábamos los usos y las prácticas, creo que hay una transición radical precisamente por el lugar que la tecnología, en lugar de la ficción del mejoramiento humano, que abrevamos de él porque está en la sociedad, ¿no? Circulando, ¿no? Desde todo lo que es la biomedicina, todo lo que es el trabajo genético, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso también atraviesa la ficción que los usuarios de sustancias hoy día tienen para experimentar, para ver como un laboratorio su propia carne, su propio cuerpo y experimentar ciertas plasticidades, ciertas transformaciones de ese cuerpo. Es decir, que hay algo ahí que es muy interesante, que lo hemos podido observar particularmente en el uso de drogas sintéticas y particularmente en el uso de drogas sexualizadas. O sea, hay un cuerpo que se vuelve distinto, que se experimenta de una manera distinta, ya no es un cuerpo fijo, limitado, natural, es un cuerpo eminentemente tecnologizado, lo que nosotros llamamos que son tecnologías somáticas, se transforman, etc. Incluso el sentido de la experiencia cambia, pero no voy a entrar ahí porque eso no me la agregaría mucho. Y luego, precisamente, lo que pongo ahí, esta ratita que quiero representar lo que es el cobaya, ¿no? Y los cobayas siempre fueron objetos de experimentación, pero hoy día el cobaya parece que se ha revelado, es un insubordinado y ha asumido que su propio laboratorio de experiencia. Por lo tanto, hay un sentido afirmativo también
cuestión que no podemos desconocer. No podemos desconocer que hay sujetos, sujetas, grupos específicos que dotan de un sentido afirmativo a sus prácticas. Es decir, que si nosotros le entramos por el costado carencial de la necesidad, nos van a mirar con una cara de eso, ¿y este de qué va? Si precisamente lo que yo estoy haciendo es una experimentación intencionada, ¿no? Completamente consciente, ¿de qué me habla, no? Entonces creo que tenemos que atender también a ese tipo de transformaciones, pero claro, esto no nos puede cegar, no nos puede llevar a invisibilizar lo viejo, ¿no? Lo ruinoso, porque a la par que tenemos ciertas poblaciones que experimentan con estas nuevas tecnologías, con las nuevas sustancias psicoactivas, con tipo éxtasis, etcétera, en Bomer o 12B, 12I, etcétera, 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 también tenemos obviamente un residuo y tenemos una ruina todavía en nuestras sociedades, más aún en las nuestras como América Latina, que nos hablan de una precariedad absoluta. Y de precariedad no estoy hablando solamente de situaciones de exclusión, situaciones de exclusión social y pobreza. Estoy hablando de precarización absoluta. Es decir, donde hay una precariedad, donde tal vez hayan usos de sustancias que ya no tienen que ver con esta ficción, sino tienen que ver incluso con el aguante, ¿no? Con el rendimiento que tienes que tener, ya sea para conducir un taxi, para trabajar más horas. O sea, hay una precarización que también tenemos que atender y no fascinarnos con estos nuevos usos, porque lo residual también está presente pese a las transformaciones, porque nuestras transformaciones tienen ese carácter, ¿no? Que son como hibridaciones donde lo viejo, lo nuevo y lo emergente coexisten, digamos, como uno podría decirlo en los términos de Raymond Williams en los estudios culturales, que tan útil es y que yo creo que para el campo de las drogas sigue también teniendo ese mismo rendimiento. Y más aún, hacia el extremo, tenemos, por ejemplo, todo lo que es el tratamiento de estas poblaciones excedentales que también dejamos morir, ¿no? Y en mis viajes por vuestra tierra maravillosa, que me encanta, por ejemplo, todo lo que es situación de calle es impresionante. No quiero decir que Chile no lo tenga, lo tenemos también muchísimo, pero probablemente lo escondemos más abajo de la alfombra, ¿no? Pero hay un tratamiento también de una población excedental que ya damos como ya no es ni siquiera el ejército de reserva, ¿no? Es una población excedental que yo comparo esta foto porque estos son los tratamientos que hacen de las malas en las cárceles y me encontré con una fotografía de un vertedero ilegal donde la industria de jibias, para especular con el precio, descargaba jibias ilegalmente en un basurero, y me pareció que la lógica de lo excedental operaba aquí como una metáfora muy, muy potente. Es decir, que repasando este paisaje cultural, estas transformaciones epidemiológicas, ¿no? De las pautas de consumo, de la oferta, del problema de las drogas, ¿no? Tiene un componente también que es un componente cultural y que obviamente en nuestros campos universitarios con mayor razón operan, digamos, ¿no? Porque son altamente sensibles, altamente antenas, digamos, que están captando transformaciones, nuevas tendencias, innovaciones tecnológicas, como son las drogas. Las drogas operan como un principio de difusión, como operan las tecnologías, ¿no? Se han estudiado y tienen los mismos principios, difusores, etc. ¿Qué nos implica esto? Implica esto que tenemos que generar ciertos movimientos, ciertos desplazamientos, para usar una palabra muy cliché, muy en boga, digamos, producir ciertos giros. Y estos son los giros que yo creo que en general intento, digamos, recomendar o sugerir o intentar, digamos, debatir y discutir con los distintos grupos, audiencias con las cuales trabajo. Me parece a mí que un giro ético-político es fundamental, ¿no? Para una política, para un programa, para un dispositivo, el giro ético-político es fundamental en el sentido de que
debe de reconocer, ¿no?, en la lógica de una ética del reconocimiento de que esa práctica, ese mundo con el cual yo estoy trabajando, tiene cierto sentido, tiene cierta lógica, tiene cierta agencia, produce algo. O sea, no puedo trabajar desde un diseño, desde una perspectiva donde yo solamente pueda ver al otro como un otro sufriente, como un otro solamente preso de su necesidad, como ausente de deseo, de sentidos. Entonces, el giro ético tiene que ver con cómo localizo al otro, pero ojo, también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver también de cómo encaramos una concepción del riesgo que sea menos individualista, menos alineada con los modelos neoliberales y que sea precisamente una gestión del riesgo interdependiente. O sea, que sea una gestión de riesgos donde se implican los otros. Porque si no, aquí es sálvese el que pueda y el que tiene más posibilidades, más recursos, más redes, se puede salvar mejor. Por lo tanto, aquí la lógica de la interdependencia, la lógica de una política de los cuidados distinta, diferente, creo que es completamente pertinente. Esto significa también pensar que en el campo de las drogas ya no solamente existe el consumo de las drogas, sino que obviamente en el problema de las drogas hay interseccionalidades de otros problemas, o sea, de otros vectores, de otros elementos. Por ejemplo, las prácticas sexuales. Solamente por poner un ejemplo terrible problemático, no un buen ejemplo productivo, sino un ejemplo problemático. Por ejemplo, el aumento significativo de relaciones forzadas sexuales en ámbitos de ocio festivo que se da en los campos universitarios, pero no en el campus, sino en las casas. El aumento ha sido cada vez mayor, lo que se llama sometimiento químico, y se usan sustancias para que esa persona tenga una vulnerabilidad, no maneje, generalmente mujeres, ¿no? Y entonces se produce una relación de abuso sexual, ¿no?, de violencia sexual o de una relación no consentida. Entonces, tenemos un aumento significativo de ese tipo de prácticas, y esas prácticas se dan con sustancias, por ejemplo, con el uso de la ketamina, que se usa como otra sustancia, pero es principalmente ketamina, y generalmente la gente pues tiene el cuerpo cada adormecida, o cada adormecido menos, pero adormecida, y entonces se produce eso y estamos reportando y creciendo. Tenemos un problema en la ley, etc. El TUSI, por ejemplo, en Chile es una sustancia, y en otros países también lo informan los informes internacionales, donde la presencia de anestésicos es altísima. Y el margen de seguridad del anestésico es mínimo. Por lo tanto, si tú pasas de una microdosis, el efecto disociante, que puede ser grato, se vuelve completamente distinto, porque tu cuerpo queda completamente a merced del otro, digamos. Entonces, quiero decir que los fenómenos ya no son fenómenos donde las fronteras, digamos, ¿no?, son tan claras. O sea, es más, por lo menos tres campos se intersectan claramente. Lo digo porque una política, y vi que ustedes están encaminados para eso, pero creo que a la hora de pensar dispositivos de intervención hay que mirarlo de una perspectiva más interseccional, donde el campo de la salud sexual, o el campo de la sexualidad, el campo de la salud mental y el campo de las drogas se intersectan completamente. Para qué decir otros elementos que tienen que ver con otras dimensiones, digamos que son. Y el giro ontológico, a mí me parece como lo que ustedes comentaron al principio, que es fundamental también entender los saberes que los propios usuarios y usuarias manejan para poder gestionar sus riesgos. La gente no se quiere morir. Es un principio básico que hemos aprendido. Aunque esté en la calle, se esté inyectando en la calle, no se quiere morir. Y por lo tanto, intenta, pese a todo, gestionar un margen de vida. Y entonces, por lo tanto, no podemos desaprender esas gestiones esos modos de gestionar, aun cuando no sean el modo que lo haríamos nosotros, pero hay allí un giro ontológico que hay que dar para poder entender con quién estamos, frente a quién estamos, frente a qué saberes nos enfrentamos. Por lo tanto, todo lo que es el saber subalterno,
el saber despreciado, invisibilizado, el saber lego, etcétera, etcétera, creo que es importante. Yo le voy a mostrar un ejemplo para que se den cuenta por dónde lo que estoy tratando de decirle, que intento hacer confluir los 4 elementos. Y obviamente, a mi juicio, el giro colaborativo, que tiene que ver con la ciencia ciudadana o comunidad extendida, tiene varios nombres, a mí me parece que es fundamental. O sea, un dispositivo que solamente garantice la gobernabilidad, pues hoy día es insostenible, ¿no? Pasa precisamente por toda una involucración, una implicación por parte de las personas afectadas, los cercanos, los próximos, los pares, etc. O sea, no podemos nosotros sostener claramente el conocimiento de ese mundo sin ese mundo. O sea, malamente lo podemos entender, porque lo rellenamos a partir de nuestros propios imaginarios, pero no necesariamente responden a esos imaginarios, esas representaciones. Por lo tanto, el giro colaborativo a mí me parece que es fundamental para poder darle proyección, para poder dar pertinencia a nuestras propuestas políticas, programáticas y interventivas. O sea, no entramos con ellos, no construimos conocimiento conjuntamente, colaborativamente. O sea, yo, por ejemplo, he tenido experiencias de investigación-acción donde los propios instrumentos los he diseñado en colaboración con los usuarios de droga inyectable, imagínense. Y construíamos los instrumentos, construíamos las muestras, analizábamos la información. Dice, hay posibilidades, es urgente pensar que nuestro pensamiento, nuestro conocimiento tiene límites y por lo tanto requiere necesariamente de ese paso colaborativo, porque por lo demás el eje, digamos, de la política no es el Estado. El eje de la política es el ciudadano, la persona, los usuarios, los individuos, ¿no? Es la lógica de pensar de que el eje es el Estado o la institución y no pensar que son los ciudadanos. Esto pasa y ocurre. Hay sistemas de alerta temprana, como en mi país, donde cada 3 años, o sea, en el año 3 veces comparecen públicamente en televisión informando de alerta temprana. Pero nunca un usuario tuvo información en una aplicación, en algo, sobre una alerta. Entonces, la alerta temprana está dirigida a la institución, al Estado, pero no está dirigida precisamente a la persona en singular, a la persona en particular o al colectivo en particular. Entonces, cuando pensamos en el giro colaborativo o pensamos en una ciencia ciudadana, el eje de la unidad destinataria cambia significativamente. Luego voy a exponer todo esto sintéticamente en una cuestión que tiene que ver con el riesgo. Y precisamente porque pienso, mi tesis de doctorado precisamente se dedicó al estudio del riesgo, pienso que es muy importante entender de que hay algo que yo llamé en esta tesis la zona gris de los riesgos. Porque en general el discurso social piensa que el riesgo es negativo, ¿no? Curioso, digamos, que la significación del riesgo se haya escorado solamente en el punto de vista negativo, pero es paradojal al mismo tiempo porque tenemos todo un campo, ¿no? Vinculado, por ejemplo, a la economía y al negocio, donde sin riesgo no hay éxito. Y entonces es muy contradictorio que solamente cuando pensamos en el campo de la salud, el riesgo es evidentemente negativo. Pero cuando nos vamos al campo de los negocios es positivo. Y en la publicidad, si quien no se arriesga no cruza el río. Entonces, pero aún así, el discurso hegemónico tiende solamente a ver ese carácter negativo. Y por lo tanto, no logra visualizar que el riesgo, en algunos casos, ¿no? En algunos momentos, circunscrito, contingencial, puede también generar aspectos positivos. Por ejemplo, en lo que se llama templar el carácter, en fin. Uno podría seguir ahí trabajando todo lo que es el trabajo de Deborah Lupton, ha apuntado muy bien en ese camino, ¿no? Cameron Duff, etc. Y claro, tenemos un riesgo, pensamos el riesgo desde una perspectiva securitaria. Es decir, pensamos el riesgo no solamente
pensamos en el riesgo de la perspectiva securitaria en el sentido que ese riesgo es riesgo para nosotros. Incluso, y también lo pensamos, para no decir para no decirlo que se infantiliza, lo pongo más bien de un carácter más político, se subalterniza las personas que están expuestas al riesgo. Es más, generalmente se pierde de vista la exposición a la que llevamos a esas personas. Creo que la pandemia del COVID nos expresa claramente esto. Es decir, había personas que podían gestionar sus riesgos, pero había personas que estaban expulsadas, obligadas a asumir riesgos. Por lo tanto, esta idea tan cognitivista de que el riesgo, yo decido el riesgo, ¿no? Esa idea pierde de vista las condiciones materiales en las cuales una persona se arriesga. Porque en plena pandemia, la locomoción colectiva estaba repleta de trabajadores. Entonces, cuando pensamos en riesgo, a veces los profesionales tenemos una representación de una acción racional y de una responsabilidad, ¿no? Lo que se llama soberanía del riesgo, de que yo puedo asumir o no asumir, pero perdemos de vista de que a veces, ¿no?, las condiciones materiales te exponen al riesgo, por un lado, te obligan al riesgo, te arrojan al riesgo, o por arriba, que el riesgo también es productivo y sirve. Entonces creo que tenemos que abrir y complejizar más nuestra mirada del riesgo, y porque el discurso experto, aquí tiene una cuestión que a mí me parece que es importante, tiende a tener una mirada, perdonen que hablo muy rápido a veces y pierdo sutileza, ¿no? No quiero parecer brusco con lo que digo, pero muchas veces la matriz de los factores de riesgo, a veces, digamos, lo que hace es tener una mirada demasiado, a veces, poco contingencial, poco situada, poco sensible a eso. Y ya me dirán, los instrumentos para poder hacer análisis factorial de riesgo son instrumentos que tienen una extensión y una temporalidad bastante extendida. O sea, no es tan fácil llegar a tener hay que aplicar un instrumento, hay que aplicar una encuesta, hay que aplicar un cuestionario, hay que aplicar un instrumento, hay que someterlo a unos análisis complejos que no son tan fáciles para poder llegar a determinar cuáles factores, cómo se comportan, constelaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es tan fácil, digamos. Y ese riesgo de base epidemiológica no es tan fácil entender para uno, y cuando se traduce muchas veces como ideología. Entonces, yo me tocó, por ejemplo, asesorando países como Bolivia, que en un colegio determinado decían, ya, armamos un grupo que se encuentra más en situación de riesgo, porque la mamá tomaba alcohol, porque el papá, porque vivía solamente, era monoparental, entonces todos para acá y estos para acá. O sea, esa traducción era una traducción violenta, ¿no?, de una traducción de un aparato sofisticado, como es, ¿no?, el cálculo del riesgo, ¿no?, el análisis factorial de los riesgos, de los factores protectores y factores de riesgo, un análisis más sociobiológico, a una lectura transparente e ideológica que tiene violencia simbólica. Por lo tanto, yo siempre llamo a la cautela de cómo transmitimos, cuando trabajamos con esos modelos, cómo transmitimos lo que queremos transmitir para que evitemos esas traducciones ideológicas y de una violencia simbólica significativa. Pero, aparte de todo esto, para no seguir y ya poder ir terminando, pues, perdonen que me he extendido, ¿no? No sé cuánto me quedan, 5 minutitos, ¿no? Tiene que ver con que hay una zona gris de los riesgos que, producto de nuestro lenguaje, de nuestras percepciones, muy a veces con indicadores de morbimortalidad, perdón, son indicadores que no nos dejan ver otros indicadores. Otras zonas donde los usuarios experimentan el riesgo, donde pueden experimentar incluso el daño, ¿no? El insomnio, las deudas económicas, la insoportabilidad de las parejas o de los grupos
el día lunes, ¿no? En España me recuerdo que llamaban el martes suicida, porque después de tener grandes fiestas el fin de semana, el lunes como que todavía estabas un poco colocado, y el martes te dabas cuenta de dónde estabas, ¿no? Después de haber vivido una felicidad máxima, ¿no? Estimulado con drogas sintéticas, con rave, música electrónica, etcétera, etcétera. El martes ibas colgado en un metro al trabajo. O sea, entonces, claro, eso significó que autogestionariamente mucha gente armó zonas de chill out, zonas de cuidado, y entre amigos, entre pares, ¿no? Entonces, vente el martes vamos al cine, se generan estrategias, digamos, de cuidado. Es decir, que lo que quiero decir es que por una parte hay nuestra mirada experta del riesgo pierde de vista una zona que es altamente importante para poder dimensionar el riesgo. Pero no es solamente importante para poder extraer información o identificar información. Es importante porque significa reconocer al otro. Si yo como profesional, yo como experto, reconozco esa zona, por ejemplo, del endeudamiento sistemático de un usuario de sustancia, por ejemplo, como cocaína, voy a reconocer, y eso se genera un plano de reconocimiento mutuo. Y por lo tanto, aumentamos y trabajamos en algo que nos falta mucho para poder sustentar nuestros dispositivos, que es la confianza. O sea, la confianza no se impone, la confianza se construye. Y la confianza se construye en función de prácticas de reconocimiento, de una dialéctica de reconocimiento que se sustente realmente en prácticas cotidianas, en formas de encarar, en formas de mirar, en forma de una política relacional distinta entre expertos y no expertos. Yo creo que eso es muy importante. Finalmente, para cerrar, la última parte de mi exposición tiene que ver con 5 minutitos, y ya les dejo porque les quito más tiempo. Tiene que ver con que los dispositivos tienen que implantarse. Sí, yo trabajo la noción de implantación, trabajamos con otros colegas la noción de implantación, en el sentido de que antes de implementar un dispositivo, la fase más importante es la fase de implantación. Es decir, es la fase de generar condiciones para que esos dispositivos funcionen. Sin generar esas condiciones, el dispositivo puede ser a la perfección técnica, puede ser perfecto técnicamente, pero no es viable ni política, ni social, ni política, ni culturalmente. Porque uno no ha generado las condiciones para que la población, el lugar donde se va a implantar mi dispositivo, tenga aceptabilidad al dispositivo, entienda el sentido del dispositivo. Por eso trabajamos la noción de implantación. Y allí pienso que la ciencia ciudadana, que tiene que ver con las lógicas que ustedes perfectamente tienen toda una tradición a partir del maestro Falsborda, ¿no? Es fundamental, porque eso implica a generar conocimientos situados, conocimientos concretos, microconocimientos, diagnósticos específicos en zonas específicas donde contamos con la participación, teoría contemporánea, enrolamos las personas con las cuales queremos finalmente trabajar. Por lo tanto, termino. ¿Qué significa esto? Significa que a la par del diagnóstico técnico que ustedes tienen, también tenemos que tener un diagnóstico político. Y lo digo en el sentido de entender cómo se comportan las dinámicas políticas, ¿no?, relacionales en un entorno determinado. Y por lo tanto, a mí me parece que es fundamental, aparte de tener, por ejemplo, datos epidemiológicos macro, que nos sirven, nos orientan y que siempre son bienvenidos, tenemos que también tener diagnósticos que nos permitan generar mediaciones en la medida que estamos construyendo los diagnósticos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay que generar microestudios, una serie de microestudios que no solamente tienen un valor por la información en sí, sino que tienen un valor en la medida en que se implican, se enrolan en un entorno y en una problemática que le es de pertinencia, ¿no? Que es pertinente. Por lo tanto, yo creo que esa información complementa la otra información y le da una especificidad. Estos son diagnósticos y mediaciones, porque en la medida en que voy levantando diagnósticos, voy también visibilizando ciertos aspectos que la gente no ve. Sí, si usted ve a una persona en calle, por ejemplo, en una universidad,
la gente tomaba mucho alcohol, un grupo de estudiantes, y yo le pregunté a la gente de bienestar de esa universidad, le dije, ¿ustedes saben, por ejemplo, el nivel nutricional de estas personas? Porque claro, se llenan de azúcar, ¿no? Por los litronas de vino, y a poca plata que tienen, no se compran ni un almuerzo. Entonces pasan borrachos, reducen el rendimiento cognitivo, etcétera, etcétera. Pero había que visibilizar su estado nutricional también, no solamente el problema que tomaban vino. Bien, entonces esto en términos políticos significa construir mapas, construir cartografía, tener que cartografiar, construir las dinámicas microespaciales, territoriales, ¿no? Humanas y culturales que se están dando en aquellos territorios donde nosotros queremos implantar un recurso, un servicio, etc. ¿Qué implica esto? Que durante la implantación, en el proceso de implantación, tenemos que trabajar en torno a los imaginarios y las narrativas, generar contranarrativas. ¿Cómo lo podría decir? ¿Cómo se podría hacer esto? Pues generar estrategias de información, educación y comunicación, tal cual lo aprendimos en los años 50 con la educación para la salud, pero generarlas hoy día con los mecanismos que tenemos, que son fundamentalmente dialógicos, que son fundamentalmente tecnológicos, que son fundamentalmente estéticos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que generar. Y, obviamente, otra herramienta que es fundamental para generar condiciones es la abogacía. Es entender, abogar, porque estas personas, esos colectivos, esos grupos, tienen que reconocerse ciertos ámbitos, ciertos aspectos de sus vidas culturales que son importantes. Es más, puede ser que carezcan de seguridad material. Por ejemplo, no puedo yo exigirle seguridad en sus prácticas sexuales si no le proveo de los materiales necesarios y esenciales para que ellos puedan tener una práctica segura. Por lo menos tengo que proveerlo, ¿no es cierto? Esto significa que uno puede, a la par, desarrollar microobservatorios de tercera generación que tienen la función de informar, entregar información a los colectivos, usuarios, unidades, personas, etcétera, y no informar necesariamente hacia arriba, hacia la estructura, digamos, institucional. Fundamentalmente esto. Y esto nos va a ayudar, obviamente, a los sistemas de alerta temprana. Eso es fundamental. Bueno, pues nada, perdonen y sí les hablé muchas cosas y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias. usted. Gracias, profe Mauricio, pues por su presentación, por la reflexión igualmente que nos deja. Hay muchos puntos que usted tocó que claramente igualmente tenemos como reto en la universidad y que esta política que estamos planteando institucional quiere apuntarle a eso, a muchas cosas de ir involucrándose más la institucionalidad con la comunidad universitaria, con las personas que presentan los consumos y hacerlas parte de estos procesos de construcción de las acciones de prevención, del abordaje, centrarse mucho más en las personas y no tanto en un concepto de enfermedad o de impunidad o de estar detrás de estas personas que consumen. Muchas gracias y yo me quedo con una tarea y un reto importante que usted mencionó ya ahora también último y es ese diagnóstico. Nosotros como institución no tenemos conocimiento tan claro de cómo están las situaciones de consumo en nuestra universidad, cuál es esa diferencia por las 9 sedes que tenemos y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos y es apropiarnos de esos procesos de diagnóstico y poder ampliar esa caracterización que tiene nuestra población sobre los temas de consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, profesor Mauricio. Dejamos abierto entonces el espacio si tienen preguntas por el chat o levanten la manito si alguien quiere hacer alguna pregunta al profesor o complementar alguna reflexión que quiera dar alrededor de este tema. Camilo por el chat nos dice que muchas gracias, Mauricio. No sé, Camilo, si quieras ampliar algo más, alguna reflexión.
Hola, buenos días para todos y para todas. No, como siempre lo menciono en estos espacios, un agradecimiento muy grande para la universidad y para los ponentes que nos traen experiencias tan valiosas y que de verdad nos abren muchos panoramas, porque por ejemplo estoy totalmente de acuerdo con lo último que planteaba Mauricio y que justamente apoyaba Martí Isabel, y es esa importancia y ese reto que tiene la Universidad Nacional de justamente conocer otras variables más allá del propio consumo de los consumidores que tenemos en nuestra comunidad universitaria. Esa gente se alimenta bien, no se alimenta bien, tiene un techo para dormir, no tiene un techo para dormir, su red de apoyo es una red de apoyo o por el contrario es una red de maltrato. Muchas cosas que terminan influyendo en que un consumo justamente se pueda volver abusivo y contraproducente para la persona, porque justamente, como bien lo decía Mauricio también al inicio, la droga se vuelve esos complementos para llenar muchas cosas que el hombre y las mujeres no tenemos. Y también se ven en espacios como recreativos, el ejemplo que él dice para los temas sexuales. No sé si de pronto Mauricio también conoce lo que pasa con el mundo moderno de los videojuegos, por ejemplo, esta gente que vive 20 horas pegado de una pantalla y obviamente es un rendimiento extraordinario que no podrían hacer en condiciones normales. Entonces hay una condición también de no solamente de las posibles sustancias que puedan consumir ahí, inclusive legales como la cafeína o energizantes, sino también de pronto ya las propias, digamos, las consecuencias asociadas, por ejemplo, a una conducta adictiva como tal, como la adicción a los juegos. Sí. Entonces son muchas variables las que están en intervención y que vale la pena ser conscientes de que el fenómeno no es tan sencillo de abordar y que incluso por eso es muy importante tener una perspectiva, digámoslo, del caso a caso. No todos los consumidores son los mismos consumidores, no. Sí existen algunos estereotipos, sí, claro, pero sí es muy importante abordar el caso a caso y intentar conocer todas esas variables, porque muchas veces tampoco el consumidor quiere que eso se conozca. Entonces, ahí debe haber un ejercicio de acercamiento muy humano. Es como un complemento para decir a la Carly, reiterarle el agradecimiento a Mauricio y a la Sí. Dirección Nacional de Bienestar por este tipo de espacio. Gracias, Camilo. Creo que alguien se arrepintió y bajó la manito. Andrés Felipe, ¿te arrepentiste? Ok, vas a estar escribiendo en el chat. Listo, perfecto, no te preocupes. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer alguna reflexión? Mientras voy a ir leyendo lo que escribe Andrés Felipe y dice, ya que el internet está fallando, voy a escribir. Rescato el tema del observatorio de tercera generación. Yo propuse como uno de los retos el tratar de organizar a la población consumidora de la sede en la que estoy haciendo mis prácticas, sede Palmira, dado que a partir de esta organización de los estudiantes en torno al consumo se podría lograr este observatorio y las formas en cómo este puede aportar en este tema. Excelente, excelente que ya se vayan proponiendo en las sedes este tipo de acciones, de trabajo también, igual alrededor del tema. Muchas gracias, Andrés Felipe. No vemos más manitos levantadas, entonces, igual, de nuevo, agradecerle al profesor Mauricio por su presentación. Le agradecemos nos comparta su presentación para compartirla en nuestra biblioteca virtual. Y le daríamos paso entonces a nuestro siguiente invitado, a Marlon Lizarazo. Marlon, ¿ya estás listo por ahí? Sí, ya estamos acá. Listo, Marlon, tienes la Sentados. palabra y bienvenido. Bueno, pues, primero que todo, muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Muy contento de estar acá, volviendo a la casa nuevamente. Creo que hay toda una serie de aprendizajes que creo que pueden complementar un poco lo que en algún momento había pensado. Yo voy a compartir mi pantalla en este momento para presentarles, para hacerles mi presentación. Voy a tratar de no demorarme tanto en esto para que podamos dialogar un poco. Permítame un minuto, a ver si me lo permite. Y vamos a ver, porque hay unos audios. Esperen. Bueno,
¿Ahí la están viendo? Ya vemos tu presentación. Bueno, perfecto. Entonces, para comenzar rápidamente, mi nombre es Marlon Lizarazo. Por algunos ustedes, digamos, ya nos hemos tenido un acercamiento previo. Nos hemos encontrado en otros escenarios, en otros espacios y laborales y con otros en algunos espacios académicos. Yo voy a contar brevemente un poco a qué es lo que me dedico actualmente. Yo soy consultor investigador de la consultoría especializada en drogas, salud y sociedad. Tenemos dos trabajos claves en este momento, que es la instalación de laboratorios para el servicio de análisis de sustancias psicoactivas en espacios de ocio. Entendamos esto como raves, rumbas, espacios itinerantes, sitios de expendio de consumo, inclusive lo hemos venido haciendo tenemos diferentes experiencias. Una de ellas las tuvimos en unos festivales de música electrónica en Pereira, en el Burning Man, donde hacíamos análisis de sustancias psicoactivas, teníamos el laboratorio móvil y bueno, testeábamos sustancias e identificábamos componentes riesgosos de las sustancias psicoactivas para emitir alertas tempranas. Luego, como lo notaba anteriormente Isabel, esto, pues en este momento estamos trabajando, terminando la primera fase de recolección con el laboratorio de la Universidad Nacional. Nosotros montamos un laboratorio adicional para hacer pruebas colorimétricas en espacios de rumba en Medellín para recoger muestras que van a nutrir la investigación que está haciendo sobre componentes riesgosos a partir, digamos, de ese convenio que tiene la Secretaría de Juventud de Medellín con la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos otro proyecto, digamos, de entre otros tantos, pero que estos son como los emblemáticos. Un segundo proyecto que es el acompañamiento a un prototipado de la primera pipa de bazuco para reducir toxicidad en volátiles, en cocaínas fumables, pirolíticos y bueno, todos estos tóxicos que se desprenden y que afectan tanto a la respiración en comunidad habitante de calle o en usuarios de cocaínas fumables, porque no necesariamente ese consumo está restringido a la habitabilidad de calle. Ese sería como el segundo proyecto en el que trabajo con SEDS y el tercero, obviamente, que digamos está más enfocado a esos dispositivos sociotécnicos, que es, por ejemplo, los dispositivos de centros farmacéuticos comunitarios diferenciales, en donde trabajamos, digamos, todo ese tema de acceso de repertorios expertos y toda esa traducción de esos lenguajes científicos, pero que son incorporados a partir de unos actores locales, que tienen unos procesos comunitarios muy interesantes y que, bueno, eso digamos que lo vamos a entender un poco más adelante sobre otras cosas que estoy trabajando. Eso es sobre lo que estoy haciendo, digamos, en la parte práctica, en la parte del ejercicio, digamos, no perdiendo ese ritmo de la investigación y no perdiendo el ritmo de la investigación, digamos, no lo digo porque en este momento, pues estoy afortunadamente con la cabeza un poco embolatada, pero estoy terminando la construcción de un artículo que se titula Artificios y emergencias del cuidado en el contacto entre expertos y usuarios de sustancias psicoactivas mediadas por dispositivos sociotécnicos enfocados a la reducción de daños y riesgos, anotaciones para una teoría del espacio intersocial. En este momento me encuentro proponiendo un concepto que trata digamos, de alejarse un poco de esa parte subjetiva y filosófica, digamos, de todo el entramado y los ensamblajes que hay alrededor, digamos, del encuentro entre expertos y públicos, alrededor, obviamente, con temas específicos de sustancias psicoactivas, y lo que trato es de hacer desde una labor etnográfica, identificar unos espacios que yo he denominado intersociales, en donde hay todo un proceso que yo he denominado el desaprender para resignificar y así coproducir, que lo que en últimas trata es ver cómo hay una confluencia de saberes donde se coproducen unas nuevas éticas y responsabilidades en torno al consumo, pero ante todo que permite generar algo que también he denominado los cuidados mestizos, que son esos puntos de coproducción que están referidos a unas tácticas que, bueno, digamos que una parte más práctica se puede ver de la siguiente forma. Yo parto de 3 casos emblemáticos en la construcción de este artículo, que son, digamos, el caso del CAMAT, toda la relación médico-paciente
interesante todo lo que sucedía en estas unidades móviles y cómo ahí había una coproducción de unos cuidados que emergían y que pues que se dan alrededor de la asepsia, de la higiene. Digamos que eso lo voy a trabajar muy fuerte en el artículo y digamos lo que planteo es que esto genera como una serie de intersticios, como una serie de superposición de contextos en donde se producen esos nuevos saberes. Digamos, también trabajo otro caso emblemático del de los laboratorios, el sistema, el servicio de análisis de sustancias psicoactivas del que les he venido hablando. Ahí hago como todo un abordaje etnográfico. Tuve la oportunidad inicialmente de ver los primeros montajes acá en Colombia de estos laboratorios en espacios tenirentes y trabajo toda esa relación, digamos, científico-público, cómo se va cerrando esa brecha, cómo el científico se acerca cada vez más a esos públicos, ya no se deslocaliza esa práctica científica, se deslocaliza la misma estructura del laboratorio y yo muestro etnográficamente ahí qué es lo que sucede con todo, apelando un poco a esa idea de Bruno Latour, de la vida en el laboratorio y digamos cómo se construyen los hechos científicos y lo que planteo ahí es cómo se generan ahí unos acercamientos y apelando un poco a esa analogía a la película de 1999, Quiere ser John Malkovich, planteo esa idea de quiere ser Bruno Latour y creo que los usuarios de sustancias psicoactivas pueden hoy en día en este tipo de performance acercarse a través de las pruebas de testeo de sustancias psicoactivas a la experiencia del laboratorio, a la vida del laboratorio y eso me parece muy interesante porque también genera otras dinámicas alrededor del cuidado de lo que vengo trabajando fuertemente y digamos que eso también lo planteo como un intersticio, el laboratorio, el punto de encuentro entre el científico y el usuario. El otro caso emblemático es el caso de la PIPOD. La PIPOD es la pipa de bazuco para reducción de toxicidad de volátiles pirolíticos, como les anunciaba anteriormente. PIPOD se pone el nombre de la pipa Ott por el científico Jonathan Ott, con quien he tenido la oportunidad de hablar varias veces y nos hemos encontrado para hablar acerca de todo este tema de los consumos y digamos que en algunas veces hemos hablado y él fue el como que me generó unas inquietudes para escribir ese artículo alrededor sobre las nociones de salud mental, que es un concepto muy interesante, pero que también invita a repensarse, pero también planteo ahí como el dispositivo sociotécnico de la construcción de la pipa de bazuco es un punto de encuentro entre, digamos, unos repertorios que se construyen desde lo local, unos saberes que no parten de un conocimiento como muy elaborado, sino que se hace que es una pieza hechiza, un artefacto hechizo, como lo vemos ahí en el grupo B, que es una pipa de bazuco que construye con aluminio, caucho. Bueno, digamos que eso es con lo que vengo trabajando. No puedo hablar tanto del artículo porque estaba en revisión del comité experto y de pares, entonces, pues bueno, espero que el otro año salga, que esté aprobado y bueno, pues poderlo compartir para que podamos ver un poco los avances de estas investigaciones y estas labores etnográficas. Pero lo que me interesa en este caso, ya pasando a un segundo momento, es tratar de entender cómo todo esto que es este repertorio, todas estas narrativas que hasta ahora hemos visto, que son muy interesantes y que pues obviamente, digamos, tienen un papel preponderante a la hora del qué hacer, de qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? De cómo lo traducimos y lo ponemos, digamos, ahí en juego, en el mundo objetivo, en nuestra realidad y nuestra cotidianidad, pues bueno, yo he venido, digamos, a presentarles, digamos, como les decía al comienzo, yo hice ahí un pequeño paréntesis para contarles qué es lo que hago, pero para que lo veamos gráficamente, en términos prácticos, pero para esta segunda parte quiero ir también a ese dónde sucede todo esto, o sea, mostrar eso, cuál es el espacio interstisocial que yo propongo, cómo se construye, cómo esto es un artificio que parte de las negociaciones y las conciliaciones entre expertos y públicos. Ok, pues bien, para esto he propuesto este contenido que hace parte de una de las presentaciones que en algún momento cuando trabajaba en la Universidad Nacional en el área de salud,
presenté y que, pues, que muestra un poco cómo todo este andamiaje teórico se pone ya en juego. Pues bien, este es el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. Muy rápidamente lo voy a presentar. Tenemos una línea de base, ¿cierto? Y esa línea de base parte de una experiencia muy interesante que yo tuve como estudiante, más o menos allá en el 2012, 2013, porque había unos problemas ya detonados muy fuertes de consumo en el campus de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Colombia, como bien la conocemos, pues es un campus muy grande, es hermosísimo, muchas partes verdes, jardines y un lugar donde hay una apropiación del espacio muy interesante, una construcción de territorio que está atravesado por lo cultural, pero también por unas dinámicas de consumo de sustancias psicoactivas. En el 2012, de ahí en adelante, yo empecé a trabajar este tema dentro de la universidad mientras iba terminando mi carrera como sociólogo y generé unos espacios en donde confluían, como lo vemos ahí en esas imágenes, docentes. Yo hablaba del micrófono abierto y invitaba a las personas a que llegaran, pudiéramos hablar de lo que sucedía alrededor del consumo en ese espacio que es una cafetería que está al lado de un espacio mucho más grande, un campus que es, dentro del campus, que es el Freud, que es como un punto de referencia dentro de varias facultades. Hoy la facultad de enfermería, ciencia política, derecho, al frente está psicología, ciencias humanas, y al otro lado está como esos 4 puntos complementando el departamento de sociología, el edificio Camilo Torres, muy hermoso. Cuando vayan a la universidad los invito a que lo conozcan. Y ahí confluían como un espacio de encuentro de todos estos, de los habitantes, de las personas que caminaban a la universidad, pero también había escenarios de consumo de sustancias psicoactivas. Y yo generé un espacio ahí para que pudiéramos hablar, para que pudiéramos dialogar alrededor de eso, porque la gente se sentía, algunos de los trabajadores de los edificios se sentían incómodos, primero por los humos y por todos los volátiles que habían y que entraban por las ventanas. Pues bien, abríamos un espacio de discusión, ahí inclusive podemos ver a las personas que están encargadas en ese momento en la dirección bienestar de la facultad, los de vigilancia y seguridad, invitados siempre a hablar como los actores clave. Pero hay un hecho que es lamentable, desafortunadamente, pero que nos tiene que llevar a la experiencia, y fue un hecho que sucedió alrededor de más o menos. Acá yo les voy anotando la fecha. Esto fue más o menos como en el 2014-2015, en el que un grupo de personas con fusiles entra a la universidad y amenaza a los usuarios de sustancias psicoactivas. Un hecho lamentable que marcó, creo que, mi vida académica y, digamos, todo este interés que he venido trabajando durante muchos años de las sustancias psicoactivas. Y en ese momento empiezo a generar un activismo mucho más fuerte. Entonces yo convoco algo que yo denominé el Pacto Universitario por la Convivencia, en donde invitaba a la reflexión acerca del consumo de sustancias psicoactivas, sobre la compra, de los riesgos que tenían las sustancias psicoactivas al interior del al campus, pero también sobre cómo esto iba más allá y lo que terminaba convirtiéndose en una expresión de odio, de rencor, que podría, digamos, en algún momento desencadenar en dinámicas de limpieza social o de control territorial, que es muy grave para la universidad. Planteé diferentes discusiones alrededor de eso, pero digamos que eso fue una antesala para empezar a trabajar cosas que me parecen importantes, se generaron después. Luego tengo un acercamiento con, permítanme un minuto, con la División de Salud. En ese momento, digamos que ya cuando empiezo en la parte institucional al trabajar, hay unos antecedentes de la línea base que creo que ya los han visto acá, los voy a comentar muy rápidamente. Es, por ejemplo, el tercer estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en población universitaria de Colombia, y hay unos elementos muy interesantes que se empezaron a tener en cuenta, digamos, que como para entender esta línea de base de qué fue lo que se construyó en la Universidad Nacional de Bogotá. Luego se hace un diagnóstico participativo de un proyecto que se trabajó con una persona que también estuvo invitada acá, Susana Ferguson, programa Lazos. Yo participé de ese proyecto, yo, digamos, ayudaba, digamos, en la parte de recolección de información, en el mapeo, digamos, de
todo lo que estaba relacionado con identificar y caracterizar la percepción alrededor del consumo de sustancias psicoactivas de la Universidad Nacional. Creo que fue muy valioso ese experimento. Se identificaron diferentes actores en ese momento, como digamos, tiene un enfoque muy relacionado con el CDS. Ahí están, por ejemplo, los representantes estudiantiles que hicieron parte, por ejemplo, de en ese momento, con todas las diferencias, lograron unirse, convocarse para hablar sobre sustancias psicoactivas en ese pacto universitario por la convivencia, y ellos hicieron parte como ese reconocimiento de esos actores. Está la división de vigilancia y seguridad, que son los actores importantísimos, más adelante vamos a hablar de ellos, y por ejemplo está todos los actores relacionados con el área de salud. Viene algo que es en el 2018, en el primer semestre, que es el diseño de una propuesta estratégica y operativa para fortalecer la capacidad de respuesta institucional. Ahí en ese momento empiezo a proponer, digamos, todo lo que podría llegar a ser un plan operativo desde una mesa técnica para abordar el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. Luego empezamos con todo un inventario de recursos. Llega a mediados del 2018 la implementación del marco técnico para prevención de consumo en ámbito universitario, el cual logramos ese acercamiento. Eso fue muy interesante porque, pues, digamos, de ahí salieron algunas estrategias. Se logró generar mayor confianza al interior de la universidad, y luego empieza en el 2018, en la segunda parte, empezamos a trabajar todo el tema del fortalecimiento. Acá hay unas imágenes de las experiencias que tuvimos, con las que también participamos con Isabel. Ahí estábamos todos en ese momento incorporando todos esos conocimientos y todo ese andamiaje, como les digo, del marco técnico, que es algo muy interesante para las universidades. Si bien no es una camisa de fuerza, como siempre lo he explicado, es maleable, es plástico, permite que se pueda trabajar de muchas formas, y eso nos llevó a un inventario de recursos y aliados estratégicos dentro de la universidad, en lo que encontramos a la división de vigilancia y seguridad, a la división de acompañamiento, a toxidrogas UN, medicina, digamos, tenía el acercamiento con el laboratorio de farmacia y consumo consciente, que también ustedes lo conocieron acá con el profesor Ariel, los procesos de la capellanía, teníamos también como acercamientos con el Ministerio de Justicia y Derecho, con UNOC, con la Dirección de Antinarcóticos y la Policía Nacional. Se logró llegar en algunos encuentros a hablar con ellos, planteando escenarios posibles de trabajo, digamos, entendidos en todas las estrategias de reducción de daños y de riesgos, y en ese momento, digamos, la SEDS, Consultoría Especializada de Drogas, ya estaba muy interesada, y a través del Departamento de Farmacia hablábamos y dialogábamos a través del profesor Ariel. Bueno, se lograron diferentes coaliciones promotoras, y acá en este caso ya empezamos a hablar del cómo se hacía, de eso, cómo se aterrizaba. Y entonces ese concepto de coaliciones promotoras, que son nada más ni nada menos que uniones temporales, alianzas estratégicas temporales, nos permitieron hacer un trabajo muy interesante que lo desarrollé con la profesora en enfermería. Digamos que desarrollamos un trabajo en donde se incorporaba toda la apropiación del marco técnico, pero se implementó a través de algo que se conoce como la ludoprevención y la educación por competencias. Entonces, el área de salud, digamos, iba y trabajábamos con estos estudiantes, se les daba todo un repertorio, ellos incorporaban muchos conceptos alrededor de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pero al final, en vez de hacer parciales, quizzes o trabajos finales escritos, lo que los invitábamos era que ellos hicieran algo, una apuesta cultural, performática, artística, que llevara un mensaje relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, pero con la premisa inicial, y es que las sustancias psicoactivas son un pretexto apenas para hablar de unos problemas mucho más grandes, más importantes, como lo pueden ser la salud mental, puede ser el manejo del estrés, la ansiedad, y uno de los casos que siempre comento que me parecen muy interesantes es el resultado de un trabajo en donde unas estudiantes se preocupaban por el consumo de laxantinas, el consumo exacerbado de xantinas, o en este caso, digamos, del modafinil, que era la pastilla mágica que definían así los estudiantes, que se consumía mucho al final del semestre para, digamos, pasar ese umbral de la somnolencia, y ahí sí luego potenciar la lucidez absoluta y poder durar en vigilia, digamos, unos 2 días para poder terminar sus trabajos. El consumo de xantinas como el Vive 100, que se vendía en las chazas, se vendía en las chazas de las universidades,
de la universidad, el Red Bull, el tinto, las teínas, bueno, todo esto, las taurinas, todo esto, pues ellos estaban muy interesados en eso, pero al final logra converger el resultado de ese trabajo en algo muy interesante, y era que eso estaba estrechamente relacionado con la higiene del sueño. Entonces hay un giro muy interesante en palabras del profesor, digamos, hay un giro muy interesante porque ya el eje central de esta apuesta ya no eran las sustancias psicoactivas, sino la higiene del sueño, y se da algo muy interesante, es que su trabajo final es un performance en donde ponen una cama en la plazoleta central de la universidad, en la Plaza Che, una cama con un círculo alrededor, una silla y una mujer, una estudiante, ellas mirando hacia la cama, y las personas se acercaban y preguntaban, bueno, pero ¿qué significa esto? Entonces ahí era donde llegaban los otros estudiantes que hacían parte del proyecto de este trabajo final, y les preguntaban, ¿ustedes qué opinan? Pónganles un papelito, qué es lo que piensan alrededor de esta imagen, de este performance, y todo estaba, y las respuestas estaban muy asociadas, uy, o sea, la presión, quisiera estar durmiendo, estamos a finales de semestre, mucha carga académica, quisiera estar descansando, y eso entonces al final había una suerte de reflexión en donde les decíamos como, hey, la importancia de la higiene del sueño, la importancia de la gestión del placer a la hora de tomar decisiones para evaluar y primar y elegir qué es lo que primero hay que hacer, si las labores de la universidad y me cuelgo con eso, o juego algo Free Fire, o me encuentro en red a jugar, o con el Xbox, bueno, cómo privilegiamos esos placeres, era una invitación, pero también diciendo y hablando sobre los riesgos asociados, ahí sí, de laxantinas y los usos indebidos, digamos, de algunas sustancias que permitían o estaban enfocadas a la vigilia. Entonces miremos ahí esos ejercicios, como desde la incorporación de una filosofía y un marco conceptual que se nos presenta con una serie de conceptos, se puede materializar con los estudiantes a partir de estrategias de ludoprevención y la educación por competencias. Eso es como algo que se trabajó, digamos, muy fuerte, digamos, ya en las aulas, pero también habían programas y estrategias y acciones. En ese caso, digamos, la estrategia pedagogías de las drogas, infórmate y decide, era una estrategia que se diseñó en ese momento. Cuando me la pensé, dije, esto tiene que tener o ser preámbulo de un escenario mucho más elaborado, y ahí planteé, digamos, que tenía que tener estos tres ejes, los transversales, operativos, estructurantes. No me voy a detener tanto en eso porque las solas frases que aparecen, las solas palabras y los conceptos ya hablan, digamos, del enfoque y cómo nos estábamos pensando esta estrategia. Nombrar algo sobre los enfoques transversales, digamos, la importancia de la investigación, la evaluación y monitoreo, el seguimiento de todo este tipo de estrategias que están enfocadas mucho hacia la comunicación, pero que al mismo tiempo tienen que estar armonizados, y cuando hablamos armonizados es tener en cuenta al otro, a la forma como los estudiantes hablan, como los usuarios de sustancias psicoactivas hablan. Ahí hay todo un entramado muy interesante alrededor de la comunicación y el lenguaje, los ejes operativos que obviamente son parte de la política pública, prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta institucional, aunque la superación la vamos a hablar en un momento porque es un caso muy particular, y de los estructurantes, que obviamente está enfocado al desarrollo y las capacidades personales, entender toda la conformación de redes, la transformación cultural en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Esto era como la parte estructural, ¿cierto? Pero había algo práctico, y es que se generó una ruta de atención, que es la ruta de atención integral de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y tenía, digamos, tres formas por las que nosotros hacíamos frentes. Entonces, digamos que teníamos una que son las acciones preventivas. Entonces, como ya teníamos esos aliados estratégicos, ya estaban capacitados en tema de drogas, ya se había hecho una gestión social y política alrededor de la importancia del trabajo con comunidad alrededor, todo el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. Estaba, digamos, ahí la visión de vigilancia y seguridad. Ahorita les voy a contar una experiencia muy interesante alrededor de eso. Trabajamos con el área de acompañamiento, con acudientes y padres de familia, y eso, digamos, hacía que ellos, digamos, pudieran tener elementos para detectar problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas sin vigilar, sin castigar, sin prohibir, sino que sirviera como una alerta temprana. Entonces ellos se podían comunicar con una línea que se la denominada UN Escucha, y ahí ellos recepcionaban, y ellos inmediatamente atendían el caso y se iban al CINSU, que es el sistema donde se ingresaban todos los usuarios de la universidad, pedían sus citas, se ingresaba y se trasladaba al programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que se ha desarrollado. Otra forma serán las acciones voluntarias, gente que por alguna razón decía como, oiga, esto me está sentando como mal, no me siento bien, pues venga, yo voy allá a la división de salud y averiguo qué es lo que hay.
de pronto si me pueden atender o no, quién me puede escuchar. Y esa era una acción voluntaria. Pero había otra también muy interesante, que eran las acciones de alto impacto, de las acciones masivas de alto impacto social, conocidas como los AMAS, que se diseñó ahí en la Universidad Nacional, que eran todas las estrategias de pedagogía de las drogas, que era ir, salir a intervenir en el campus, promoción de la oferta de la división de salud, digamos, aplicando test como el Fantástico, hacíamos tamizajes, y planteábamos desde la prevención, digamos, inespecífica, desde lo más universal, planteábamos todo, digamos, la importancia de la promoción de la salud, de los hábitos saludables de vida, promovíamos conversatorios sobre consumo de sustancias psicoactivas. En algún momento hicimos uno muy interesante con el profesor Ariel de farmacia, capacitando a profesores, docentes, otros digamos, para los primíparos, para los recién ingresados a la universidad, y se trabajaba, digamos, sobre la oferta de actividades de la división de salud que promovían los hábitos de salud y hábitos saludables y, digamos, unos programas que también eran muy importantes y los que nos apoyábamos, que era, por ejemplo, el manejo del estrés, el manejo del duelo, cómo superar al ex, manejar los afectos, bueno, una cosa muy interesante, pero cuando todo eso convergía de una u otra forma, llevaba a que todo se encaminara hacia el programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué sucedía y qué era lo que pasaba, por ejemplo, para hablar, digamos, sobre una intervención que hacían ahorita que me parecía muy interesante, y es que no todos los usuarios son iguales, no todos los usuarios de sustancias psicoactivas tienen las mismas particularidades en su consumo, y eso fue lo que atendimos en un espacio que se llamaba el espacio de pedagogía de las drogas, que estaba matizado por la escucha, y era un espacio intersocial, así lo he denominado, en donde había una ruptura entre el experto y el paciente, digamos, o el usuario, digamos, entre el psicólogo y la persona que está ahí, sino que entraba yo y hacíamos una clase de diálogo entre los tres, en donde hablábamos de las drogas, el psicólogo iba tomando nota, preguntaba sobre el interés, el usuario planteaba preguntas sobre cuál era la composición, yo se la daba, y ahí vamos como construyendo todos unos diálogos, un escenario hablado de escucha, en el que más adelante le iba a servir al psicólogo, a mi compañero de ese tiempo, Julián, con el que trabajamos fuertemente todo esto, y le iba sirviendo para tener elementos para seguir trabajando y potenciando todas esas capacidades del desarrollo personal, la toma de decisión. Entonces, una cosa muy interesante que generamos en ese espacio escucha que llamaba así pedagogía de las drogas, y lo que hacemos inicialmente era, uno, identificar si había presencia de consumo. Si había presencia de consumo, entonces inmediatamente lo pasábamos a identificar a través de unas pruebas de tamizaje que nosotros diseñamos, que se llamaba el test PA, y mirábamos si que había un consumo experimental, recreativo, habitual, abusivo, dependiente. Según lo que fuera, lo orientábamos hacia, digamos, el lugar, o digamos, el conducto que sería apropiado para este tipo de consumo. Digamos, si fuera experimental, pues digamos que había una orientación breve sobre promoción y salud de los hábitos saludables, se proponía que se vinculara a proyectos culturales, deportivos. Bueno, digamos que esto, para no interferir, no generar expectativas sobre otro tipo de consumo, esto hay que ser muy claro. Yo siempre fui reacio a hablar de todas las drogas abiertamente, sino que hay que identificar en las poblaciones cuáles son sus expectativas, y sobre eso irles dando elementos de toma de decisión para que eso les sirva el día que posteriormente se encuentren con otras sustancias y eso les permita, pero no nunca de entrada, generarles expectativas, y más con los discursos que pueden llegar a ser apologéticos. Bueno, digamos que si se presentaba, digamos, el curso recreativo, había un tema de trabajo, entrevista motivacional, trabajamos más fuertemente eso. Cuando habían consumos habituales abusivos, hacíamos estrategias de intervención breve y aplicación del ASIS. Y si ya había dependencia, eso es lo que hablábamos un poco ahorita sobre los ejes de cómo se planteó la estrategia en temas de superación. Por ejemplo, el tema de dependencia, se hacía el contacto, se promovía, digamos, el contacto con la EPS, con la aseguradora digamos, del estudiante, y eso permitía que la persona encontrara esa ruta donde pudiera llegar. Bueno, para hablar un poco sobre lo que hacíamos ya en la práctica de los AMAS, de las intervenciones en el campus, digamos, ustedes ven acá en esta primera foto de una persona que tiene una cerveza al lado. Ese era uno de los ejercicios muy interesantes que logramos hacer con la división de vigilancia en la universidad, y es que después de capacitarlos y que ellos entendieran, digamos, ampliaran sus conocimientos sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ellos terminaban siendo parte fundamental de esta estrategia en donde Perdón, ¿alguien me dijo algo?
Te quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Entonces ahí había como una serie de intervenciones en las que trabajábamos, bueno, y ellos hacían parte de esto y hicimos una estrategia de reducción de daños y riesgos que me parece que es muy interesante, que era brindar agua a los consumidores de alcohol. No era ir a reprimir, a prohibir, sino era a informar sobre la importancia que tenía el consumo de agua en dosificación de alcohol. Digamos, acá está otra experiencia. Y digamos que partíamos de todo eso, ya lo habíamos hablado sobre el tercer estudio epidemiológico, apoyándonos en los informes que tenía el Laboratorio de Consumo a Conciencia. Estas eran las fichas técnicas que utilizábamos, porque esto tenía que quedar sistematizado para hacer evidencia. Esto siempre fue una propuesta constante, y hacíamos flyer como estos, la estrategia B Seguro a Casa, en donde a propósito de lo interseccional hablábamos sobre los abusos en estado de indefensión, abusos y violencias de género en estado de indefensión o sobredosificación, y sobre consumo específicos. En la universidad había un consumo en ese tiempo muy fuerte sobre algo que se conocía como la cachaza, una bebida brasilera, pero que estaba también siendo producida en alambiques artesanales acá. Y pues bueno, hablábamos sobre toda la importancia que tenía esto. Acá hay un pequeño video, yo no sé si lo alcancemos a ver, y si ustedes lo escuchen, que es de un minuto. Hoy estamos acá en el espacio de pedagogía de Rivera. Y pues este programa me parece muy importante y muy interesante, porque le da a uno la opción, una perspectiva diferente. Normalmente siempre se abren programas en el que tú puedes ingresar y te dicen que está bien y que está mal en cuanto a tus decisiones de las drogas. Pero pues me parece interesante porque nosotros podemos conocer mediante este programa como el trasfondo pues de lo que es todo el mundo de las drogas. Podemos conocer otro punto de vista y desde allí nosotros podemos tomar pues una decisión propia de si decidimos tenerlo como estilo de vida o no. Entonces, pues me parece muy interesante, muy chévere, y los invitados a que lo conozcan. Bueno, esa como que era la parte, digamos, una de las entrevistas, una de las opiniones que tenían los estudiantes sobre el programa. Que para finalizar, digamos que la idea siempre es hacer seguimiento de evaluación. Digamos, con el test Saber, que era el que hacíamos dentro del programa, ahí había unos elementos muy interesantes sobre dinámicas de consumo. Y ya al final, ya en ya la última parte, que es el plan prospectivo, escenarios y actores, planteábamos en el 2018 la creación de una mesa técnica para la atención integral y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad Nacional de Colombia, y pensábamos en eso como una instancia de orientación, coordinación, promoción y desarrollo y evaluación de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos encaminados a prevenir y entender todo el fenómeno relacionado directo e indirecto con el consumo de sustancias psicoactivas. Planteamos estas funciones sobre lo que debería tener la mesa técnica para que se materializara todo esto, para que tuviera continuidad. Los integrantes con comité, subcomité, invitados, para que pudiera deliberarse sobre cuáles serían los plazos a seguir. Y digamos que esa es parte de lo que les quería contar de la experiencia. Voy a dejar de compartir por un momento. Y no sé si ahí me puedan ver ustedes. Sí, ya te vemos. Ok, perfecto. Entonces, eso era lo que les quería contar. Es como parte de esa experiencia, y es donde se materializa un mensaje final siempre, y es que cuando estamos abordando el fenómeno de sustancias psicoactivas y pensamos en el qué hacer, en el ahora qué, ¿cómo lo vamos a abordar? Siempre está esa idea, bueno, pero nos van a poner más tareas, esto implica que va a tener que llegar más gente. No, esto es un tema que nos compete a todos, y como cada universidad, cada sede es diferente. Lo importante siempre va a ser hacer todo esto, identificar actores que no siempre son los mismos. Muchas veces encontramos a la enfermera, que es la encargada, que está allá en el área de salud o en la sección de inyección, de inyectología o en acompañamiento, donde esté, y tal vez la persona que más ha trabajado o ha estado cerca y está interesada, pues a través de ellas que podemos fortalecer esa capacidad de respuesta institucional. Inclusive los mismos docentes, hay docentes que trabajan el tema. Eso es otro actor importante para poder trabajar, y la importancia de la creación, digamos, de los comités, la creación de una política pública
es esa, la importancia de que convoque, que pueda llevar ese mensaje, que pueda involucrar, poner en la agenda pública estas discusiones y ver las particularidades sin estigmatizar, sin prohibir, ¿cierto? Pero tampoco siendo apologistas y obviamente construyendo a partir de la evidencia. Bueno, pues yo dejaría hasta acá por temas de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias, Marlon. Siempre las últimas intervenciones siempre hay que correr por el tiempo. Pero muchas gracias igualmente por ese recorrido que hiciste en tu presentación sobre igualmente esas estrategias que ya como universidad, aquí aterrizándolas específicamente a un contexto de la sede de Bogotá, cómo se avanzó y cómo también hay experiencias en rescatar y que pueden ser también insumo para las otras sedes en ir imaginándose esas estrategias que igualmente pueden hacer aterrizando al contexto de cada una de las sedes. Muchas gracias. No sé si tienen igualmente algún comentario, alguna pregunta para Marlon, lo pueden hacer por el chat o levantar la mano y los escuchamos y las escuchamos. Entonces, estamos atentas a sus intervenciones. Yo voy a aprovechar para compartir mi pantalla ya para dar el cierre de lo que estábamos planteando en esta sesión. Bueno, creo que nadie más nos escribe o levantó la manito. Bueno, entonces recuerden que esta presentación, la que hace Marlon, igual que la que hizo el profesor Mauricio, se las vamos a compartir. Esta grabación también se va a compartir en la biblioteca virtual para que ustedes puedan volver a retomar apartados de la sesión de hoy. Ya como parte de estos últimos 5 minutos que nos quedan de la sesión, pues primero, nuevamente agradecer a todas y a todos ustedes por acompañar estas 7 sesiones que hicimos en el marco de esta apuesta por miércoles de spa, un espacio que desde el inicio planteamos como un espacio de reflexión, de conocer nuevas experiencias alrededor de este tema del consumo de las sustancias psicoactivas, aterrizado igualmente a retomar dentro de nuestro contexto como espacio universitario estas situaciones de consumo y cómo nosotros podíamos como institución pues empezar a abordarlas, a dialogar sobre este tema y pues plantearnos cómo podemos responder como institución. Esto hasta ahora es una primera parte, un primer pasito que damos desde, por lo menos desde el sistema de bienestar universitario en poder empezar a abrir el diálogo, empezar a resaltar estas experiencias que se tienen y como ustedes saben, parte también del ejercicio de abrir estos espacios de diálogo y de escucharnos era poder construir la política institucional de prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas para la universidad, una política que intentamos desde la Dirección Nacional de Bienestar que fuera construida colectivamente, escuchando a las sedes, escuchando pues obviamente el contexto de la universidad y escuchando a estas personas que por su experiencia desde la parte académica, desde la parte vivencial, pues nos aportan mucho a este proceso de construcción de la política. A hoy pues tenemos un documento que ha sido socializado con las sedes, con las diferentes áreas de bienestar, con las áreas también igualmente Unisalud, División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también nos han aportado mucho a poder enriquecer este documento de política y nos encontramos ya en una fase final, ya hacer la socialización formal ante el cuerpo colegiado que le corresponde la aprobación de esta política y pues ya tenemos un aval inicial del Consejo de Bienestar Universitario para pues con todo lo que se expone como documento y como propuesta de resolución y se lleva a firma de la Rectoría. Antes de que se termine este año ya tendríamos firmada nuestra política para empezar un 2022 ya con un ejercicio de implementación. Yo, pues por el tiempo también lo único que quiero presentarles y no dejar de cerrar esta sesión con esta reflexión, que
la hemos llevado trabajando durante estas sesiones anteriores, que hoy también abordamos bastante de cómo estamos entendiendo el consumo de sustancias psicoactivas en la universidad, cómo la estamos entendiendo desde una visión de institución, cómo la estamos viendo como comunidad universitaria y también desde lo personal, cómo estamos entendiendo el consumo de sustancias psicoactivas. Hay un paralelo y creo que mucho tiempo hemos llevado un trabajo, no solamente en la universidad, sino a nivel país y a nivel internacional, en el que el abordaje y los temas, y abordar el tema de sustancias psicoactivas estaba mucho más parado en esos enfoques punitivos, prohibicionistas, que nuestras invitadas e invitados que han pasado por estas sesiones, pues nos han llevado también a hacer como ese recorrido y esas reflexiones de hacer estos paralelos, un enfoque solamente centrado en las sustancias, un enfoque centrado como el consumo como una enfermedad, ver a la persona que consume como un receptor o un beneficiario solamente, enfoques de rehabilitación, entonces es quitar el síntoma, es curar a la persona, y pues todos estos enfoques y todas estas formas de trabajar el consumo, pues lo que nos ha llevado históricamente a entender el consumo es desde una visión de estigma, de discriminación, agresión y pues muchas situaciones negativas en temas también a abordar estas situaciones de consumo. Y la propuesta de la política, lo que hemos trabajado con ustedes, las personas que han estado aquí interviniendo y que nos han mostrado tantas experiencias y nos han llevado a reflexionar mucho, pues nos muestra que debemos ya empezar a ir transformando nuestros diálogos, nuestras prácticas y empezar a trabajar sobre unos enfoques de reducción de riesgo, de daños asociados pues al consumo, que pensemos igualmente en unas opciones de consumo responsable que también deben ser transmitidas a estas personas que son usuarios de las sustancias psicoactivas. Hablamos de una promoción de la salud, del autocuidado, la autorregulación y la inclusión social, y esto también es marcado, recuerden ustedes que esta política de consumo, de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pues está en el marco de una gran apuesta de una universidad promotora de salud, que también es otra apuesta importante que la universidad está caminando y que está reforzando en este momento igualmente con una política institucional, y que pues todo este trabajo en temas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas pues se basa también bajo ese mismo enfoque de una promoción de una salud emancipadora. Derechos humanos, procesos centrados en la persona, una persona activa dentro del proceso, ya también igualmente hoy el profesor Mauricio, Marlon nos dieron unos ejemplos muy importantes en cómo podemos hacer que como psicólogos, trabajadores sociales, personal que estamos a cargo también de abordar estas situaciones, pues nos involucremos mucho más e incorporemos en el diseño y en el desarrollo de las estrategias a las personas igualmente que son usuarias de estas sustancias, que consumen y que pues también pueden y tienen mucho que aportar en sus procesos también de prevención y en los temas de abordaje. Abordando igualmente desde un enfoque de salud mental, recuerden que el consumo de sustancias psicoactivas ligado netamente y directamente a las situaciones de salud mental de nuestra comunidad universitaria. Hay que hacer una intervención del contexto y hoy por eso también nos hablaban de cómo también tenemos que hacer un diagnóstico de como institución, como sedes, cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo y no solamente centrados en revisar o estar haciendo diagnóstico directamente sobre las personas, sino también ese contexto que tal vez puede estar favoreciendo los temas de consumo. Y todo esto entonces intentando y apuntándole a fortalecer los factores protectores y prevenir los factores de riesgo que puedan llevar a estas situaciones de consumo o agravar las situaciones de consumo de nuestra comunidad universitaria. El documento va a estar presentado o socializado a final de este año, en el mes de diciembre, y empezaremos un 2022 haciendo toda la socialización ya puntual con las instancias que directamente tienen que implementar muchas de las acciones que propone esta política, pero igualmente socializando a toda la comunidad universitaria pues para que esté en contacto y pues para que participe en este proceso igualmente como universidad. Volvemos y reiteramos el mensaje, no estamos en ceros, la universidad ha avanzado, como ustedes lo han visto y con las experiencias que les hemos presentado, ha avanzado mucho en este trabajo del tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. También recuerden que la universidad este año tiene ya formalmente su programa de prevención de sustancias psicoactivas en la
empleados públicos y contratistas, y también los invitamos a que conozcan estos documentos que salen igualmente desde la Dirección Nacional de Personal Administrativo y Académico, y que parte también de esas acciones que ya se empiezan a visibilizar mucho más como universidad para abordar estos temas. Nuevamente agradecerles el espacio. Hoy ya cerramos nuestras 7 sesiones de este espacio de miércoles de SPA. Esperamos el próximo año poder seguir abriendo estos espacios de diálogo, de reflexión, y pues que todos podamos participar en estos. No olviden llenar el formato de listado de asistencia. Continuamos en contacto con el correo de prevención consumo de SPA que tiene la Dirección Nacional de Bienestar a disposición de ustedes para cualquier duda, cualquier complemento de información que necesiten. Desde ahí Andrea va a estar muy pendiente de responder cualquier situación, o también igual desde la dirección, desde el correo de la dirección estamos también muy atentas a responder cualquier inquietud o apoyo que necesiten sobre el tema. Muchas gracias a todas y todos, y que tengan un excelente día y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos. Feliz jornada. Por favor, no olviden diligenciar el link de asistencia y participación. Gracias, como siempre, por la participación en estos 7 encuentros. Muchísimas gracias. Esperamos seguir el próximo año encontrándonos nuevamente. Claro que sí. Sí. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien, Feliz cuídense mucho. jornada. Gracias, Marta Lucía. Gracias, Hasta luego. gracias. Chao, Jensi. Ay, para la grabación, Andrea, porfis.